la motivación espiritual de este día de hoy tiene que ver con la transfiguración del Señor, un misterio de luz para nuestra vida. Esta transfiguración sucedió en un contexto de oración, porque Jesús subió a un monte a orar con sus discípulos más cercanos, y ahí se transfiguró, su rostro cambió, sus vestiduras empezaron a deslumbrar. La oración es la experiencia que hoy en día nos transfigura a cada uno de nosotros. Tú quieres vivir un cambio en tu vida, necesitas orar. Tú quieres llenar de luz tu vida, necesitas orar. Tú quieres transfigurarte y que en ti se vea la imagen de Dios, el rostro de Jesús. Tienes que orar, tenemos que orar. La oración nos transfigura, la oración nos lleva a la transfiguración. Cada vez que oramos, entramos en contacto con Dios, su luz nos llega, su luz nos cambia, su luz nos transfigura. Tú quieres ser transfigurado en tu vida, tú quieres tener un cambio en tu vida, necesitas escuchar a Jesús, escuchar su palabra, escuchar su voz. ¿Por qué razón? Porque en la transfiguración, tanto la ley como los profetas dan testimonio de Jesús. La ley representada en Moisés, los profetas representados en Elías, están mirando a Jesús y están dando testimonio de que es de Él que estaban hablando. Pero no solo ellos, sino el mismo Padre con el Espíritu Santo. Está en la nube y se oye la voz del Padre ahí sonando, diciendo: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Así que todo está dando testimonio de Jesús para que nosotros lo escuchemos. Creerle al Señor y confiar en Él, porque su palabra es verdadera y su palabra cambia nuestra vida. Este evento de la transfiguración del Señor sucedió en el camino. Ellos iban camino a Jerusalén y tuvieron esa parada ahí en la montaña para encontrarse con esta revelación del Señor. Entonces ahora lo que hay que hacer es caminar, porque es caminando con el Señor donde vamos a encontrar esa luz de Él en nuestra vida. Hay que caminar, hay que seguir el camino. Pedro quería ya quedarse ahí en el Monte Santo y por eso pide las 3 tiendas, pero eso no se le concede. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la meta todavía. ¿Por qué? Porque hay un camino que recorrer. Entonces nos toca caminar, tenemos que caminar. Hoy es un día para caminar con Jesús, para caminar en fe, para caminar escuchando al Señor, para caminar con Cristo, para caminar con el Espíritu Santo. Y no puedo dejar de decir que hoy en día el Monte Santo, donde sigue sucediendo esa transfiguración y donde nosotros somos como los 3 discípulos que estaban ahí y podemos contemplar la transfiguración del Señor y ser transfigurados nosotros mismos, ese Monte Santo hoy en día es la Eucaristía. Ahí en la Eucaristía sucede la transfiguración del Señor. Ahí en la Eucaristía sigue resplandeciendo la luz de Dios para todos nosotros. Por eso, en cada Eucaristía somos transfigurados. En cada Eucaristía nos cambia el rostro, nos cambia el corazón. En cada Eucaristía nace la luz de Dios en nuestro interior. Eso sucede en cada Eucaristía. Creo que hoy es un día para ir a la Eucaristía. Creo que hoy es un día para descubrir una faceta más de la belleza de la Eucaristía, de la divinidad de la Eucaristía, de Jesús vivo ahí en la Eucaristía. Esta transfiguración sucede en la Eucaristía y cuando nosotros vamos a ella, ahí somos también transfigurados. Nos cambia el rostro, pero sobre todo nos cambia el corazón, nos cambia la vida y empezamos a parecernos a Jesús. Se empieza a reflejar en nosotros el rostro de Jesús. Se empieza a reflejar en nosotros
el rostro del Señor. Nuestra vida personal, nuestro sistema familiar, nuestra vida toda se empieza a parecer a Jesús, a la de Jesús, a la de Jesús, a la de Jesús. Tú y yo estamos llamados a configurarnos y a transfigurarnos a imagen y semejanza de Jesús.